Muy buenas noches, mis queridos güeyvidentes. Bienvenidos esta nochecita de 12 de noviembre de 2023 a su programa Entre Estantes. Semana movida de pe a pa. Comenzamos la semana con cambios en la UNAM. Por fin terminó el proceso de selección de rector que arrancó en el mes de agosto de este año. Tenemos ya los resultados de las encuestas que hizo Morena y las determinaciones para los candidatos, de los que vamos a platicar. De hecho, vamos a platicar de un libro que creo que sería, bueno, vamos a hablar de dos libros, uno que tenemos y que vamos a mostrar, y de otro que sería muy interesante que cierta persona leyera, pero lo vamos a ir mirando, y por supuesto, pues vamos a platicar de las encuestas, del bastón de mando, y cómo pues es un bonito adorno, porque no funciona para maldita la cosa, y bueno, pues de estos y tantos menesteres que tenemos en el camino. Ya es 12 de noviembre, ya estamos a poco más de un mes de terminar el año. Ya los partidos políticos en cuanto a nivel presidencial ya están alineando sus cartas. En cuanto a tanto a Morena como al Frente Amplio por México, ya las candidaturas ya están más que definidas. Hoy comenzó el proceso interno en Movimiento Ciudadano, también vamos a comentarlo por encimita, y bueno, pues finalmente todo está empezando a acomodarse para que a partir de los primeros días, bueno, finales de este mes, un poco de diciembre, pero realmente en enero del año próximo ya comience con todo el proceso electoral 2024 que nos llevará a un cambio de presidente, a un nuevo Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a nuevas gubernaturas, a un montón de presidencias municipales, diputaciones locales, sindicaturas, regidurías y un montón de representaciones populares que van a ser electas el año que entra. Una vez más, como desde hace por lo menos 12 años, escuchamos que esta es la elección más grande de todos los tiempos, una elección histórica. Pues sí, va a llegar el momento en que sea una sola, porque la idea es que incluso las gubernaturas ya se alineen en una sola fecha, preferentemente cada 6 años en un solo proceso, para que no andemos con que todo el año, todos los años, de todo el año, todo el tiempo, haya elecciones con muchos gastos intermedios. Puebla se vio en un periodo de 3 años, en Sinaloa se ha visto, en Baja California se vio también. Entonces parece ser que se están alineando ya todos los procesos electorales para que sean por lo menos cada 6 años. Y bueno, comencemos por supuesto con la primera nota de esta semana, el día 9 de noviembre, el día jueves de esta semana que concluye, o de la semana que concluyó, si iniciamos esta semana hoy, por fin la Universidad Nacional Autónoma de México, su junta de gobierno, después de las auscultaciones y todo el proceso de selección que se llevó a cabo, como les decía, desde el mes de noviembre de este año, desde el mes de agosto de este año, seleccionó al doctor Leonardo Lomelí Vanegas como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027. Va a tomar posesión de su cargo el próximo viernes 17 de noviembre, sustituyendo al doctor Graue. Cabe señalar que por primera vez en los últimos, pues, 16 años, tal vez, tenemos un rector que no salió de la Facultad de Medicina. De la Facultad de Medicina, entonces ya son más años, son por lo menos 20. La Facultad de Medicina salieron Juan Ramón de la Fuente. De la Facultad de Medicina salió José Narro. De la Facultad de Medicina salió Graue. Y el doctor Vanegas, Lomelí Vanegas, es doctor en Historia y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Fue director de la Facultad de Economía, electo para 2 periodos. En el segundo de esos periodos, en el año 2017, fue llamado por el rector Graue para hacerse cargo de la Secretaría General de la universidad, y de ahí ha saltado a la rectoría. Señala, me sorprende que siendo economista señale esto, que está en contra del cobro de cuotas en la UNAM y que va a acercarse hacia, eso es lo que me extraña. Lo otro está muy bien, que se va a acercar a los niveles de bachillerato, le hace CCHs y prepas, y que en tal tenor va a buscar nuevas fórmulas de acercamiento. Una de las primeras designaciones intermedias que se hicieron, aunque él es de suponerse que la va a ratificar, es a la doctora Patricia Dávila
como secretaria general de la UNAM. Es la primera vez en la historia de la UNAM que una mujer tiene el segundo cargo más importante, que es la secretaria general. La doctora Patricia Lomelí, la Patricia Dávila, hasta hace unos días, era la secretaria de Desarrollo Institucional, pasa a ser la secretaria general encargada del despacho. Lo más seguro es que sea ratificada ahora que llegue precisamente el doctor Lomelí. Pues si es una semana nada más lo que falta para que haya sustitución de puestos, pues qué caso tendría poner a una encargada de despacho una semana. En este caso también se ve la doctora Patricia Dávila, se tenía como relativamente cercana a algunos elementos de la denominada 4T, y esto es de suponer que es para generar cierta interlocución con la 4T, bajo la lógica de que seguirá la 4T al frente del gobierno federal para el próximo sexenio. Buenas noches, mi estimado Osvaldo Acosta. Buenas noches, Oscar Gómez. Sin duda, uno de los retos que va a enfrentar la universidad después de esta designación del doctor Lomelí Vanegas, pues va a ser precisamente su relación de interlocución con la 4T. Tenemos un periodo presidencial a punto de acabarse, estamos a 12 de noviembre, estamos hablando de aproximadamente 11 meses de gobierno que le restan al gobierno actual, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, terminará el día 30 de septiembre, terminará al menos su periodo gubernamental, ya vamos a hablar de lo que sigue. Su periodo oficial termina el 30 de septiembre, el 1 de octubre, por primera vez en varias décadas, a partir de la reforma constitucional que se hizo, el nuevo presidente asumirá el poder el día 1 de octubre y no el 1 de diciembre, como se venía haciendo cada sexenio. Sin duda, Andrés Manuel dijo algo así como que escuchó que el rector era pues de la vieja escuela, que esperaba que hubiera cambios. ¿Cuál es el cambio que espera Andrés Manuel? Pues el cambio de todas las instituciones autónomas, que se le cuadren. Tal vez ahorita lo que viene es ya no tanto el golpeteo, porque además el único golpeteo que le quedaría ahorita a Andrés Manuel, y me parece que ya lo hizo, fue propiamente dicho el presupuesto de ingresos y egresos. Básicamente pues le recortó dinero a la UNAM para no perder costumbre. Entonces me parece que todo está bien. Por cierto, ahorita que estoy mirando aquí en mi pantalla cómo está reaccionando, si se han dado cuenta no hemos tenido algún corte en la transmisión. Esto es porque por fin, después de un buen rato, ya tenemos un internet un poco mejorcito. Ya les habíamos dicho que vamos a aprender stream, nos podemos dar la oportunidad de hacer una página de internet para que recibamos el pase de charola, pues en el mejor de los sentidos, como donativos para que entre instantes siga funcionando, porque pues no, ni sabemos ni queremos vender publicidad en el sentido más tradicional del término, porque además, pues sin duda lo que seguimos teniendo, y es una de las ventajas de tener este programa de esta manera, es que podemos hablar de los temas que querramos de la manera que nos plazca. Y precisamente, cerremos y con los mejores deseos para el rector Lomelí Vanegas, que estos primeros 4 años, no sé si vaya a reelegirse, estamos apenas está llegando, así que no podemos pensar en el futuro de manera tan burda, logre haber cambios. Patricia Dávila señalaba en una entrevista, ella fue candidata a la rectoría también, señalaba que hay que aplicar a los estudiantes una serie de revisiones, sobre todo por la pospandemia, que están llegando con muchos problemas de orden alimenticio, de orden emocional y de orden mental. Y que entonces pues hay que enfocarse en apoyarlos porque sin duda alguna hay problemas ahí. Pero también es cierto que muchos de estos, y es todo un debate, pues también son ciertos manejos de yo me hago tengo un problema, pero a partir de ese problema busco la manera de generar un beneficio, no directamente por mi esfuerzo, sino vendiéndome como víctima. Es un problema muy fuerte que hay que ir atendiendo desde el punto de vista psicológico. Me parece que esa postura de la nueva secretaria es interesante. Mi estimado Allen Echeverría, qué gusto, qué milagro. Bienvenido a estos estantes. Pues sí, esperemos que sea para bien la llegada del nuevo rector, que logre haber canales de interlocución con el gobierno. Finalmente, pues sea del cuño que sea, el gobierno siempre tiene que ver con la UNAM. El rector Lomelí dice que él tiene buen trato con las dos candidatas presidenciales más fuertes y que eso pues podría también en algún momento servir de canal de interlocución. Vamos a ver qué suceda. En efecto, Oscar, que le vaya bien. Y bueno, pues hablando precisamente vamos a platicar de un libro, de 2 libros el día de hoy. El primero se llama Si el águila hablara, y es de Miguel Alemán Velasco. Es un libro que realmente ya no se edita, o por lo menos hace mucho que no se edita. Este lo publicó todavía la editorial Diana. Me consta que en las librerías de viejo aún está, ahí lo he encontrado como 3 o 4 veces, entonces sí está por ahí. Miren ustedes,
Tengo hasta un boletito de cuando yo venía por acá. Uy, del 16 de mayo de 2011. 2 boletitos de mayo de 2011. Qué bárbaro. Bueno, pues aquí está. Es de 1996 la edición. ¿De qué trata Si el águila hablara? Si el águila hablara es la historia de Diego Mendoza Luna, el ingeniero Tierritas. Es un personaje de ficción que conoce desde el presidente Lázaro Cárdenas hasta el presidente Carlos Salinas de Gortari. El señor llega del campo, llega siendo un iletrado y se logra transformar en un personaje de esos que logran crecer al amparo del poder, pero él entendiendo muchos mecanismos. No es que sea lo que podríamos llamar hoy en día alguien que crezca abusando del poder, sino que de alguna manera la sombra que proyecta el poder sobre un individuo que no es necesariamente su poder, lo hace crecer. Es un libro bastante interesante, pero lo más rescatable de este libro es la historia de los famosos síndromes. Y pues resulta que cada uno de estos síndromes es un año del sexenio presidencial y dice él que el primer año es el síndrome de los Santos Reyes o Santa Claus. Todo lo puede, todo lo da, todo lo regala, todo lo obsequia. Todo lo quiere hacer personalmente. Leamos incluso. Dice, Diego Mendoza Luna, el ingeniero Tierritas, personaje central de esta novela de Miguel Alemán Velasco es, como lo define el autor, el hombre de las circunstancias. Un personaje con mucha suerte que logró colocarse físicamente muy cerca de 10 presidentes de la República, sin caer jamás en el tráfico de influencias, simplemente por su cercanía con el hombre. Todo mundo lo consideró influyente. Tierritas nunca pidió nada, todo se lo dieron. Todo comenzó por pequeños obsequios y atenciones sin compromiso. Sin embargo, por mucho que recibió, mucho más fue lo que dio. En el ocaso de su vida, a 60 años de haber entrado, precisamente por circunstancias muy especiales, a Palacio Nacional, y basado en su experiencia, Tierritas hace una reflexión sobre la actuación de los 10 presidentes con quienes ha convivido, llegando a la conclusión de que, indefectiblemente, son víctimas de 6 síndromes, de 6 modos muy particulares de actuar y de vivir, uno por cada año en el poder. Según Tierritas, al primer año, el hombre, que está sentado bajo la protección de las alas del águila, sufre el síndrome de los Santos Reyes o de Santa Claus. Todo lo quiere resolver personalmente, contestar todas las peticiones, dar solución a todos los problemas, pero el tiempo se le va y llega el segundo año, que es el de la víctima del síndrome del coordinador, cuando agrupa, delega y reorganiza lo que está seguro es conveniente. Pasan 12 meses y brota radiante el síndrome del Mesías. Todo funciona. Él es el hombre que esperaba la patria. Pero ahora sí, México va a cambiar para ser la gran potencia. Pero pronto llega el cuarto año, cuando es víctima del síndrome de Harun al-Rashid. El hombre encuentra su Sherazada y vive sus 1001 noches, despertando de este ensueño de manera violenta en el quinto año, el del síndrome de Iván el Terrible. Cuando no cree ni tiene confianza en nadie, ni siquiera en su hijo, y ve con gran desesperación que el tiempo y lo que es peor, sus esperanzas, se esfuman y debe compartir su lugar en la historia. En este conflicto interno llega el sexto año, en que es víctima del síndrome del premio Nobel. México y los mexicanos no han sabido apreciarme, pero el mundo sabrá reconocer mis méritos. Existe un séptimo año y es para siempre. El síndrome del Tehuacán, pero sin gas. Si el águila hablara, esto es lo que nos diría, asegura Tierritas. Cada presidente ha querido hacer su impronta de la misma lógica. Curiosamente, esto lo escribe él hasta la época de Carlos Salinas de Gortari, no estamos hablando de 1996, y sin embargo, indefectiblemente, funciona igual. Sigue funcionando de la misma manera. Nada más que ahora nos encontramos, y por eso vamos a irnos al segundo libro, porque vamos a platicar también de este segundo libro. Nos encontramos con un presidente que a imagen y semejanza de otros anteriores, entre ellos su odiado Carlos Salinas de Gortari, y más atrás, Luis Echeverría Álvarez, pretende imponer un presidenta en este caso,
que haga lo que él quiere que haga. Pero esta vez este presidente está yendo un tanto cuanto más allá. Está influyendo en la designación de los candidatos a las gubernaturas. El día viernes se dio a conocer el resultado de las encuestas, por los cuales se determinaron los candidatos a las gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. 9 nombres. Vamos a comenzar por Yucatán, porque además se le empezaron de esa manera. Vamos a empezar al revés, no del orden alfabético, bueno, sí por orden alfabético, pero en reversa, con algunas acotaciones, sobre todo una particular, ¿no? Primero fue Yucatán. En Yucatán el ganador, según esta encuesta, fue Joaquín Díaz Mena. Es importante hacer una mención. El INE señaló un criterio donde por paridad de género tenía que postularse 5 mujeres se tendría que postular para 5 gubernaturas y 4 hombres para 4 gubernaturas, son 9, en atención a la paridad de género y además en atención a la famosa competitividad. ¿Qué significa esto? Que los partidos no pueden postular a mujeres en lugares donde no tengan capacidad de ganar, sobre todo si son partidos que han ganado. ¿Cómo quedaron los resultados? Bueno, quedamos que en Yucatán el ganador de la encuesta fue Joaquín Díaz Mena, con el 40.1 de los votos o de las intenciones en esta encuesta, contra el 8.9 de Verónica Camino. Se determinó, según todo esto que acabo de contar, que fuera Joaquín Díaz Mena el que se fuera a postular. Acotación. Decían en Morena, si una mujer ganó directamente su encuesta, ella es la candidata directa. Si un hombre fue el que ganó la encuesta, tendremos que analizar la competitividad y aunque haya perdido la mujer la encuesta, ella podría ser la candidata. Bueno, nada más que en todo esto va a haber una acotación y ahí se vamos a ir ahorita. ¿Qué pasó en Veracruz? En Veracruz, con el 16% de las votaciones o de las intenciones, ganó Rocío Nale y con el 15.2 Manuel Huerta. Todavía ahí estuvo la duda, pero se determinó que sea Rocío Nale la candidata. Una candidata que además tuvo toda su historia porque ella nació en Zacatecas y apenas el año antepasado se reformó la Constitución. Miren, ya tuvimos el primer corte, no está tan perfecto el internet, sí lo tenemos, perfecto. Bueno, tendremos que irlo checando, eso es lo importante. Rocío Nale de Zacatecas reformaron la Constitución de Veracruz para permitir que gente nacida en otros estados, pero que tengan hijos nacidos en el estado de Veracruz, se puedan postular. Y eso pues le acomoda a ella porque todos sus hijos son de Veracruz. ¿Qué pasó en Tabasco? En Tabasco, con el 51.2% de las intenciones, Javier May fue el ganador. En segundo lugar, Yolanda Osuna con el 14.5%. Puebla. En Puebla el ganador fue el senador con licencia, Alejandro Armenta, con el 22.3% de los votos. Abajito de él, con el 20%, quedó su primo, Ignacio Mier Armenta. Y en tercer lugar, pero siendo la mujer más votada, con solamente 11.9%, quedó Claudia Rivera. Se determinó que fuera Armenta el candidato. Ojo con los porcentajes, espero que los estén anotando para lo que sigue. En Morelos, Margarita González obtuvo el 20.4% de las intenciones contra 18.7% de Víctor Mercado. Directamente, Margarita González es la candidata de Morena al gobierno de Morelos. En Guanajuato, Ricardo Sheffield con el 24.4% y Alma Alcaraz con el 23.4% fueron los más votados. Ricardo Sheffield, por ese punto, queda como candidato a gobernador. Jalisco, una entidad que no gobierna Morena, donde la competitividad que tiene uno está muy clara. Con el 23.9% de la intención quedó Carlos Lomelí. Y en segundo lugar, con un no muy lejano, pero con 5 puntos de diferencia, 18.6%, la candidata, en segundo lugar quedó Claudia Delgadillo, a la que designaron candidata en Jalisco. En Chiapas, con el 16.2% de la intención de votos, quedó Eduardo Ramírez. Y en segundo lugar, Sacil de León con el 14.7% fue
la segunda, y en Chiapas quedó Eduardo Ramírez como el candidato. 1, 2, 3. Así es. Y en la Ciudad de México, con el 40.5% de las intenciones quedó Omar García Harfuch. Y en segundo lugar, a un lejano 14%, con el 26.7% de las intenciones, quedó Clara Brugada Molina. Por la paridad de género, impusieron a Clara Brugada. Si nos vamos a la lógica de la competitividad, sin duda pudieron haber postulado a una mujer en Chiapas o pudieron haber postulado a una mujer en Puebla, incluso en Tabasco. 3 entidades donde se podía poner a una mujer para que fuera la candidata. Pusieron a hombres en esas entidades y en la Ciudad de México, donde la diferencia es tan amplia, quedó una mujer que además, bajo la lógica de la sucesión, tendría que haber sido un candidato hombre, porque la gobernante actual de la Ciudad de México, hasta hace unas semanas, era mujer. Y es muy probable que esta elección la pueda ganar el partido que está gobernando. Nada más que, ¿qué creen? Hay un pequeño detalle en esta última postulación. Clara Brugada es una de las favoritas de Andrés Manuel López Obrador. En tanto que García Harfuch no lo era. Harfuch era la apuesta de la candidata presidencial de Morena, bueno, actualmente coordinadora de la 4T, pero candidata presidencial, Claudia Sheinbaum. La lógica nos dicta, según los viejos cánones políticos, que el candidato ganador, el candidato ya presidencial, tiene la última palabra en muchas designaciones. No es el caso. Parece ser que el bastón de mando se puede señalar como el bastón de mando, porque parece ser que no hay mucho mandato. Dice Oscar Gómez, ya nada más falta que un extranjero nos venga a gobernar. Oscar, le comento que en el año 2000 ganó la presidencia de la República Vicente Fox Quesada, de orígenes norteamericanos y españoles. Ya no nos falta. Fox era descendiente. De hecho, él era hijo de norteamericano. Nada más que la Constitución fue reformada en 1994 para permitir que un hijo de padre o madre mexicano pudiera llegar a la presidencia de la República. Entonces ya, no vamos muy lejos, ya lo tuvimos. Y tampoco nos significó nada, ¿eh? No, esa famosa transición democrática sirvió para 2 cosas. Entonces, no va por ahí. ¿Qué pasa entonces con nuestra querida candidata? Bueno, pues que tal parece ser que después del bastón de mando, ella soñó con verse de una manera y pues parece ser que no va a ser así, sino que se está viendo de otra muy diferente, ¿verdad? Ahora sí que algo así. Para los que no sepan de historia, la mujer en la fotografía es Evita Perón, una de las personas más populares en Argentina, en tanto que el señor que aparece ahí es Pascual Ortiz Rubio, mejor conocido como el Nopalito, y que fue el candidato que en su momento impuso Plutarco Elías Calles cuando él deja de ser el jefe máximo, y como jefe máximo se venía un refrancito que decía, aquí vive el presidente, Castillo de Chapultepec, y el que manda vive enfrente, en la colonia Anzures, que era la casa de Plutarco Elías Calles. Podríamos poner una pinta en Palacio Nacional, tal vez que diga, aquí vive el presidente y quien manda en Palenque. Porque el bastón de mando, pues no ha funcionado muy bien. Y ahí va mi recomendación para el segundo libro que les vengo a recomendar y que no lo tenemos ahorita a la mano. Es del Colegio de México, es la historia de la Revolución Mexicana. Les recomiendo el ejemplar que se llama La Mecánica Cardenista. ¿Y de qué va la mecánica cardenista? Vamos a buscar ahorita la portada con todo gusto para que ustedes lo vean. Es de Alicia Hernández Chávez. Aún está en 70 pesos. Es la colección Historia de la Revolución Mexicana y es el volumen número 16. Aquí está. La mecánica cardenista, Historia de la Revolución Mexicana. ¿De qué trata este libro? Este libro narra la historia de cómo
Todo mundo creyó que el general Lázaro Cárdenas del Río, primer presidente postulado para un sexenio que lo culminaría, porque el otro fue el mismo Pascual Ortiz Rubio, que no lo aguantó, era impuesto por el poderío del jefe máximo Plutarco Elías Calles. Durante toda la campaña e el inicio del gobierno cardenista, todo parecía indicar que Cárdenas iba a ser, al igual que fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, títeres, usando la palabra que acaba de poner aquí Osvaldo Acosta. Y así se pensó que iba a ser con Lázaro Cárdenas. De hecho, cuando Lázaro Cárdenas asume la presidencia de la República, va a hacer una visita al general Calles a su hacienda de Morelos. Y el general Calles está echándose una partida de póker y le dice, díganle que me espere. Y lo tuvo esperando casi 2 horas. Cárdenas no se movió de ahí. Obviamente todo el mundo dijo, no, pues otro títere más a la colección del gran titiritero Plutarco. El primer gabinete presidencial que le impusieron a Lázaro Cárdenas fue lleno de cardenistas. De hecho, decían que era como los radios Víctor, porque tenía un gabinete, en este caso el mueble, se le llamaba así a los muebles, que tenía un gabinete muy mula. Y pues era para burlarse de Cárdenas como un nuevo pelele de Plutarco Elías Calles. Después del primer año, cuando Calles se dio cuenta, Cárdenas ya le había cambiado el mapa político del país. Y el final de toda esta situación fue la salida de Plutarco Elías Calles del país en el exilio. De hecho, se lo llevaron de madrugadas. Ahí están las fotografías donde aparece abrazando un libro, que es el Mi lucha de Adolfo Hitler. Y Lázaro Cárdenas logra no solamente concluir su sexenio, sino que establecer una lógica del poderío donde el presidente de la República es el último que da la palabra y nadie por encima de él. Un intento de romper con esto fue el de Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez se establece en los años 70. Bueno, de esto habla el libro La mecánica cardenista. Licenciada Sheinbaum, bueno, doctora, porque es doctora, dale una leidita, no está por demás. Quiero creer que ya lo leyó y por eso está aguantándose todas las que le están haciendo. Esperemos que así sea, por el bien de México, porque además yo veo muy complejo que vaya a perder Morena. O sea, que la cuña apriete es del mismo palo, y en la gran decepción de la política de este año, pues el palo llamado Marcelo Ebrard no pintó ni papalillo. Cuando un presidente ha querido establecer un maximato, descontando los de Plutarco Elías Calles, no ha sido así. Uno de los últimos intentos, como les decía, fue precisamente el de Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez impone la candidatura de José López Portillo, quien fue su compañero desde la primaria. Hicieron juntos un viaje caminando por toda América Latina. Estuvieron juntos y al final Echeverría impone la candidatura de López Portillo. Una candidatura que además fue inesperada para todos, menos para el mismo Echeverría, obviamente, porque él era el gran elector. Y al inicio del sexenio de López Portillo, el expresidente Echeverría tenía todavía instalada en su casa la famosa línea directa, la red presidencial, y le marcaba a todos los secretarios de Estado para decirles qué hacer, a los nuevos secretarios de Estado, no a los suyos, sino a los que ya tenía como secretarios de su gobierno, López Portillo. Con el único que no lo hizo, y que a la fecha se sigue hablando mal de él, incluso por algunos malquerientes echeverristas, fue con el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles. Reyes Heroles manda a desconectar esa red. Echeverría se queja con López Portillo llama a Reyes Heroles y dice, me dice Luis que quitaste la línea directa. Sí, señor presidente. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué no me dijiste? Porque si yo lo hubiera dicho a usted no lo hubiera aceptado. Entonces la ruptura entre ese intento de maximato de Echeverría hacia López Portillo no fue gracias a la capacidad de López Portillo, fue por la capacidad política de Jesús Reyes Heroles. No veo yo en este momento en todo nuestro horizonte, salvo que aquí alguno de nuestros escuchas me pueda sorprender, no veo yo por ahí ningún candidato a jefe de gabinete, secretario de Gobernación que vaya por ahí. Quiero agradecer, aquí ya tengo un me gusta de Oceanican, mis queridos amigos de Oceanican, ya saben ustedes que están en todos nuestros cariños y todos nuestros afectos, qué bueno que nos estén escuchando. A nuestros webescuchas videntes les pido, por favor, ahí salen en la página de Facebook Oceanican, por favor, aporten a todos nuestros peluditos una patita de ayuda, porque de repente se les andan acabando el agua las croquetas y pues son 300 peluditos que
que tienen una mamá y una abuelita que les están cuidando mucho, pero que pues no se dan abasto, ¿verdad? Entonces hay que seguir echándoles una patita. Y por el otro lado, que nos están escuchando también, gracias por escucharnos a Héctor el Buchón Jaramillo, que sigue con su programa también de internet, y que pues, ahí estamos pendientes de una charla mutua en el Testantes en su programa, y Briseidi Betancourt, ambos alumnos del Instituto Mexicano de Estudios Superiores, el IMESU, y ya. Bueno, qué pena que se estén muriendo, me mata no sé qué, pero pues nosotros no somos las hermanas de la caridad, así que qué bueno que ya. Vaya usted con Dios. Ya en nuestro programa nos andan metiendo hasta esos mensajes extraños, ¿verdad? De que se están muriendo y que hay que darles una lanísima, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, entonces, saludos a Briseidi, a Buchón, a Oceánica, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos están mirando en vivo en este momento. Ese fue el último intento. Hoy todo pareciera indicar que hay un nuevo intento de hacer un maximato. Sin duda, el actual presidente de la República no se piensa retirar a su hacienda de Palenque. Además, tiene algunos saludos, Vicente Betancourt, gracias por escucharnos. Tiene, por supuesto que tiene además en este momento varias cosas que debemos tomar en consideración. Por un lado, sigue teniendo un poder de convocatoria muy fuerte. No lo va a renunciar así como así. Él se ha convertido de facto en el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum. Él, no sabemos si de manera errónea o con dolo, impulsó la candidatura de Xochitl Gálvez a ese nivel. Y él está diciendo que le cae muy bien como candidato a la presidencia Samuel García. Entonces, híjole, sigue teniendo ese poder de convocatoria. ¿Cuál es el? Dos, los candidatos a gobernadores están pasando por su tamiz. Sus encuestas, él las conoce. Se vio en la Ciudad de México, donde el ganador perdió y la perdedora ganó. Además, con el pésimo símbolo discursivo, el peso simbólico de que es una derrota para su candidata presidencial, que era la que estaba impulsando la candidatura del perdedor. Obviamente las candidaturas a senadores de los perdedores, incluyendo a este último, pues se las van a seguir debiendo a él, porque él fue el que dio la gloriosa idea de que los perdedores de las encuestas se fueran directos como primera fórmula al Senado. Entonces ya tiene 9 senadores agradecidos con él, porque esos 9 senadores, esos 9 individuos, es muy probable que salgan electos senadores. Si no salieran los 9 y solamente quedaran 5, ya tiene 5 senadores para su peso. ¿Qué va a pasar en el 2027? Vamos a suponer que la ganadora de la elección sea Claudia Sheinbaum. Con este diagnóstico, Claudia Sheinbaum tendría un gobierno acotado, porque además, si ella comenzara a tomar distancia del expresidente López Obrador, en 2027 puede iniciarse, recordemos que ahí está la ley, una revocación de mandato. Y en esa revocación de mandato, pues él podría pedir el voto para que se destituya a la presidenta de la República. Peor es el caso si la ganadora de la elección presidencial fuera Xochitl Gálvez, porque Xochitl Gálvez podría enfrentarse, salvo que otra cosa ocurra con la oposición, pero parece que la oposición sigue dando vueltas sobre su eje. Tendría, por un lado, un Congreso contrario a ella y además la espada de Damocles de una revocación de mandato. Esto le sigue garantizando por lo menos un sexenio más, salvo que algo le ocurriera en el camino o que se hiciera una maniobra tremenda para anularlo, el poder al hoy presidente y mañana expresidente López Obrador. Dicen que la historia se repite la primera vez como tragedia y la segunda como comedia. Bueno, pues en este caso podríamos ser que tuviéramos una intentona de un maximato. Con la única diferencia de que mientras que Pascual Ortiz Rubio, el nopalito, renunció a los 2 años en el informe presidencial que dio en su segundo informe presidencial, dijo, yo renuncio al cargo porque el general Calles se mete donde no lo llaman y no me deja gobernar. ¿Tienen tele? Ahí se ven. Acá sería peor porque igual y la presidenta no querría renunciar, pero le harían una revocación de mandato para mandarla a su casa. Y entonces en el 27 tendríamos que ver quién es el presidente del Congreso, porque ese presidente del Congreso podría asumir por lo menos durante un mes la presidencia de la República
y tendríamos que convocar a un presidente interino que terminara el periodo para el cual fue electa la presidenta destituida. ¿Se oye tremendo el escenario? Yo le preguntaría a mi auditorio, díganme que estoy equivocado, al menos en lo que hoy estamos. Es complejo y la oposición, hasta donde yo alcanzo a ver, está más preocupada en creer que puede ganar la presidencia de la República que creer en que pueden ganar el Congreso. ¿Qué va a pasar en Ciudad de México? Bueno, por lo pronto el día de ayer el PAN de alguna manera se agavilló y destapó a Santiago Taboada, el actual alcalde de Benito Juárez, como su candidato a jefe de gobierno. Pero eso está rompiendo el acuerdo con el Frente Amplio. Lo mismo hizo en Guanajuato, lo mismo hizo en Puebla. Entonces el Frente Amplio puede además llegar a romperse porque no se están poniendo de acuerdo ni quién va a ser su candidato de una manera más o menos democrática, lo cual significaría además que ese candidato podría enfrentarse con ciertas posibilidades de éxito, en este caso Ciudad de México, a Clara Brugada, que no es bien vista por mucha gente. ¿Por qué? Por su propia cercanía ideológica con Andrés Manuel. Ese estaría genial que pasara. ¿Cuál, Héctor? ¿Cuál escenario? ¿Que ganara Claudio, que ganara Xochitl o cuál? Ya, ahora sí que ya me le perdí. Y sí, Oscar, es un entorno muy gris, sin embargo, y es más gris no por los políticos, es gris por la ciudadanía. Mientras que la ciudadanía no sea capaz de organizarse de una manera real y siga mirando cómo todo pasa, tendremos que cumplir lo que dijo Aristóteles. El problema de la gente a la que no le interesa la política es que será gobernada por gente a la que sí le interesa. Y el interés de la política actualmente en nuestro país, pues no va en razón a hacer, va en razón a lo que puedo yo obtener como intereses grupales o individuales, que no necesariamente son los intereses de la sociedad, a pesar de que el artículo 41 constitucional diga que los partidos políticos son una entidad de interés público que se constituyen para alcanzar el poder a través de un sistema programático. No es como tal. Y sin duda alguna, pues eso nos está colocando en un problema bastante interesante porque pues la sociedad no participa. Y bueno, el día de hoy, Movimiento Ciudadano, para la última parte de esta nota, abrió la convocatoria para sus candidatos a la presidencia de la República y fueron a inscribirse a las 10 de la mañana la senadora ya con licencia, Indira Kempis, que es senadora de segunda fórmula por Nuevo León, y Samuel García, gobernador que va a pedir licencia en unos días, aunque ya la pidió, porque va a entrar en vigor en unos días, por Movimiento Ciudadano. Todo el mundo se quedó con la expectativa, ya se supo que no fue así, de si se iba a registrar Marcelo Ebrard, porque todavía él dijo que él aparecía en la boleta del 2024. Claro, nunca nos dijo en cuál boleta, ¿verdad? Porque es muy probable que aparezca en la boleta para senador por Morena, porque mañana, según dijo que a las 10 de la mañana va a dar una conferencia de prensa donde pues va a señalar qué va a pasar con su vida. Pues lo más seguro es que va a decir, acepto la senaduría que me ofrecieron, yo sigo con el proyecto del presidente porque yo lo quiero mucho, y ahí se acaba una carrera política que pintaba para algo más, y digo se acaba porque se quemó por todos lados. Se quemó con toda la oposición que esperaba alguna acción más contundente, y se quemó dentro de su partido porque quedó todo como un berrinche, lo cual nos confirma lo que platicábamos precisamente en estos libros, de que Marcelo Ebrard es un magnífico administrador, pero un pésimo político, tal y como lo señalaba el libro de Presidente en Espera, del cual nosotros estuvimos platicando ya hace algunas semanas cuando hablábamos de los libros que escribieron los candidatos a gobernador, bueno, presidente de la República en su momento, que escribieron o que les escribieron, como es el caso de tanto de Samuel García como del mismo Marcelo, que escribieron libros, o en el caso de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez, a quienes escribieron libros donde hablaban de ellas. Entonces, al día de hoy, por lo menos tenemos confirmados dos candidatos, bueno, dos candidatas, Xochitl Gálvez por el Frente Amplio por México y Claudia Sheinbaum por Morena. En el papel, pues todavía tenemos la espera de qué va a ocurrir con el caso de Movimiento Ciudadano. Por lo menos, pues en ese momento, el favorito parece ser Samuel García, pero vamos a ver qué es lo que sucede, puesto que hay dos precandidatos registrados. Dice usted que si alguien conoce las estaciones de Andrés Manuel, es Marcelo Ebrard. Bueno, es que el presidente de la República al final del día no
no conoce más que su propio beneficio como político, y puede pasar por quien sea. Todo mundo decía que si Ignacio Mier lograba que antes del 13 de noviembre fuera aprobado el presupuesto en la Cámara de Diputados, eso le iba a dar una estrellita que lo convertiría en el candidato a gobernador de Puebla. Y lo aprobaron el día jueves de la semana pasada, y él no quedó como candidato a gobernador. Él fue utilizado por el presidente para lograr algo y se logró. Y adiós. ¿Y por qué antes del día 13 de noviembre estábamos hablando de la fecha del presupuesto? Por una razón muy simple. Mañana el señor presidente cumple 70 años de edad. Entonces, pues, va a haber pachanga mañana en Palacio. No duden que le van a cantar las mañanitas, y va a haber tamalitos de chipilín para darle apapacho al señor como si se lo mereciera. Entonces, pues ahí va a estar. Y pues su regalo ya se lo dieron, un presupuesto de ingresos donde no hubo etiquetado un peso para Acapulco, por cierto. Porque Acapulco, a la entidad a la que además le retiraron ya la declaratoria de emergencia, porque dicen que lo más grave ya pasó. Y ahora vamos a otra etapa, que es la etapa de reconstrucción, y él asegura que para marzo del año que entra van a poder recibir el abierto de tenis, porque ya va a estar reconstruido para bien Acapulco, que es más, que van a tener una feliz Navidad los acapulqueños. Las fotografías que seguimos viendo nos hablan de que no se ha avanzado nada en la reconstrucción de Acapulco, que el avance es más que lento y que siguen habiendo carencias. Pero él dice que, ¿ya? Efectivamente, Osvaldo Acosta, en políticas ni amigos ni enemigos, solo intereses. Y si hay alguien que ha sabido aplicar esa figura, es el presidente de la República. Y bueno, pues por nuestra parte, por hoy es todo. Ya están nuestras dos recomendaciones. Si el águila hablara, de Miguel Alemán Velasco, y la mecánica cardenista de Alicia Hernández, en el cual pues también ya hemos platicado de estos menesteres. Alicia Hernández Chávez con su libro La mecánica cardenista. Son los libros que recomendamos a ustedes, nuestros queridos escuchas. Por supuesto, el segundo de ellos se lo recomendamos a doña Claudia Sheinbaum, también a Xochitl y también a Samuel y a Indira, hasta que se sepa quién de los dos es, se lo recomendamos, y pues veremos, porque creo que les conviene darle una lectura, porque volvemos, aunque no la historia no se repita, sí tiene muchas cuestiones parecidas en la cuestión esquemática, y quien no conoce su historia está irrefectiblemente condenado a repetirla. Y desgraciadamente parece ser que nuestra historia no pinta para bien si sigue como va. Mientras tanto, pues no me queda más que agradecerles. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar y la hora en que nos escuchen. Gracias y hasta pronto.